Eh, ok, buenas noches. Pues mi nombre es José García. Yo soy de Guatemala y, bueno, actualmente soy estudiante de economía, pero en cierto momento eh, me dediqué un poco a estudiar teología, un diplomado en teología que ya terminó hace un par de años. Y pues la verdad muy contento de estar aquí hoy y de la invitación que me hicieron para poder platicar de esta parábola tan importante, tan hermosa, digamos, en el Evangelio de Lucas, que es pues la parábola del Hijo Pródigo. Entonces, me gustaría empezar, digamos, poniendo un poco de contexto de cómo se da esta parábola. Digamos, el Evangelio de Lucas, y todos pues sabemos, ¿no?, de que Lucas era el médico griego del que nos habla Hechos, etcétera, y escribía, digamos, tenía un público especial a quien estaba escribiendo. Y entonces, por eso vamos a ver como que características importantes en el relato del hijo pródigo, precisamente por el destinatario de su momento, el destinatario histórico de, de este Evangelio de Lucas. Pues sucede que Lucas ya está en momentos, digamos, de la expansión del cristianismo hacia el mundo pagano, ya moviéndose de oriente a occidente, y en esta expansión, pues, digamos, Lucas, que era también cercano a Pablo, se da cuenta de la necesidad de que el Evangelio tenga palabras especiales para aquellos que no han tenido ningún contacto con la religión judeocristiana, digamos, aquellos del mundo griego, del mundo occidental, que hasta el momento conocían, digamos, religiones de muchos dioses. Entonces eso es importante porque la parábola del hijo pródigo tiene esa característica de que va un público universal. Ya hoy podemos decir, en su momento, que iba a un público pagano y hoy que va a un público más universal. Es un mensaje universal el resto de la gente. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vemos de que durante el relato, pues está en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, en el versículo eh, 11 hasta el 31, no, perdón, hasta el 32, y digamos, esta parábola va acompañada de otras dos, no es una parábola como puesta así nomás, sino que de hecho vienen otros relatos antes y en ese momento pues el Evangelio nos dice de que Jesús estaba con un público en específico y a quien va dirigido pues es un público bien peculiar, porque Lucas 15 en el versículo 1 va a decir pues quiénes se acercaron a Jesús. Y acá lo dice, ¿no? Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Entonces, digamos, aquí hay un público. El público son los recaudadores de impuestos y los pecadores, digamos. Jesús quiere explicar esta parábola a pecadores. Hoy podemos interpretarlo desde este momento como nosotros, aquellos que nos reconocemos necesitados de Dios de una manera y pues ya vamos a buscarlo, a escuchar sus palabras. Entonces, este es un conjunto de tres parábolas. La primera es conocida como la parábola de la oveja perdida y pues también es bastante familiar, o tal vez no, pero pues igual ahí, digamos, para que desee, lo puede ir a revisar. Y en resumidas cuentas, la parábola de la oveja es que el pastor se da cuenta que una oveja no está, una dentro del 90, digamos, una de 100, entonces deja las 99, va a buscar esa una, la encuentra y cuando la encuentra se alegra, regresa e invita a los demás a alegrarse con él. Entonces aquí ya podemos ver como que elementos importantes que preparan la parábola del hijo pródigo, porque es decir, hay alguien perdido, la oveja, el pastor le va a buscar y hay una alegría. Cuando hay una vuelta, pues está la alegría. Luego de esta parábola está la otra, que es la de la moneda perdida. Entonces, pues,
También, brevemente, esta es una moneda de que una mujer tenía 10 monedas, pierde una, y entonces, preocupadísima, empieza a buscarla hasta que la encuentra. Cuando la encuentra, igualmente se alegra muchísimo, y Jesús agrega esas partes, digamos, al final de ese texto diciendo, les digo lo mismo, se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta, como diciendo, aquel que está perdido y que regresa es una alegría para Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues pasamos ya a la parábola del hijo pródigo. Y algunos teólogos, digamos, por ejemplo, Luis Alonso Schockel, que es eh, un biblista que murió a finales del siglo pasado, él pues dedicó toda su vida al estudio de las escrituras, a traducirlo del hebreo al español. De hecho, él era español y muy conocido hasta el día de hoy, digamos. Eh, eh, una de sus obras bastante famosas y que se utilizan para hacer este tipo de estudios bíblicos es la Biblia del Peregrino, versión estudio, que de hecho, digamos, toda esta área del Nuevo Testamento está en el tomo 3 por si a alguien le interesa. Y él, pues, hace una sugerencia, digamos, por supuesto, una sugerencia muy humilde sobre eh, cómo deberíamos de llamar a la parábola del hijo pródigo, porque la tradición así le ha llamado, digamos, el hijo pródigo derrocha todos los bienes del padre, regresa, etcétera, pero él estaría más de acuerdo con llamarle la parábola del padre amoroso, porque aunque el hijo, digamos, ocupa un lugar importante, no podemos quitar también la importancia del padre amoroso que siempre le recibe. Entonces, pues ya queda cada quien cómo le gusta llamarle a esta parábola. La tradición le ha llamado el hijo pródigo, pero no cabe duda de que eh, también es muy bonito pensar en la parábola del padre que es amoroso. Entonces, sabemos de que el relato pues, va dirigido a recaudadores y pecadores. Y para ellos, esto es una buena noticia, porque hasta el momento los recaudadores, los pecadores, etcétera, eran mal vistos por las autoridades de la ley, por los fariseos, etcétera. Y que, digamos, Jesús pueda venir y decirles, digamos, este tipo de mensaje es importante porque es una buena noticia, o sea, es una noticia alegre. Y si nosotros nos identificamos con esos pecadores, por ejemplo, pues también para nosotros es una buena noticia porque eh, significa que Dios habla y que Dios nos habla con un mensaje amoroso que nos espera siempre al regreso. Y bueno, vemos esto del disgusto de los fariseos, en donde también hay un hermano mayor que ya lo veremos más adelante, pero hay un elemento que va a guiar toda la parábola y es la alegría. Entonces Jesús, cuando habla del Padre, curiosamente nos está dando una figura de Dios desde el principio. Digamos, cuando menciona al Padre, de alguna forma ya nos está hablando de la figura de Dios como Padre, para nosotros hablar de Dios como Padre es bastante común, ya es bastante frecuente, que lo hemos escuchado desde la catequesis de primera comunión, etcétera. Nos dicen, ¿quién es Dios? Pues se nos dice, Dios es Padre. Pero en su momento, que para un pueblo judío decirles, no, es que Dios, el Dios de la ley, el Dios, no sé, de la justicia, el Dios del Antiguo Testamento, que llegase a ver a su pueblo como a un hijo, es que esto es importante, esto es algo nuevo, digamos. Entonces, que Jesús nos esté diciendo desde ahí, desde entradita, que Dios es Padre, es algo importante que debemos de tener en cuenta. Entonces, pues la parábola dice así, un hombre que tenía dos hijos, pero el menor eh, le pide la parte que le toca por herencia. Y entonces, pues Dios, bueno, más bien el Padre, perdón, hace la repartición de los bienes. Entonces, pues viene una primera pregunta, digamos, eh, según la tradición judía,
pues se sabe de que el primogénito es el que recibe más, o sea, el hijo mayor, y que el hijo menor no es el que lo recibe todo. En cambio, el hijo menor, pues él, según la tradición, pues recibirá tal vez un tercio de los bienes, pero no de los bienes más caros o de los más importantes, sino más los bienes muebles, así lo suelen llamar, que pues por lo general son dinero, animales, vestiduras, etcétera. Y de hecho, aquí hay algo interesante, porque según Eclesiástico 33, 20, 24, no es recomendable a un hijo pedir la herencia cuando el padre todavía está en vida, digamos, sino que suele ser más una actitud para los últimos momentos de la vida paterna, cuando el papá ya está a punto de entregar la vida, entonces decide por iniciativa propia dar los bienes a los hijos, pero solicitarlo mientras el padre está en vida ya es un tema pues un poco complicado, porque, digamos, ya nos dice algo sobre cómo era este hijo, qué esperaba de su padre. Entonces, el menor pide la parte que le toca en herencia y el padre se lo da. De hecho, hay otro autor que se llama, bueno, es un sacerdote más bien, que se llama Henry Newman, y él en un libro llamado El regreso del hijo pródigo, que son una especie de meditaciones de la parábola a través de un cuadro famoso de un artista holandés del siglo XVIII llamado Rembrandt, que pues, me imagino que algunos lo conocerán y quien no, pues también puede, si le interesa, puede averiguar quién es. En los últimos años de su vida, este Rembrandt eh, tiene una conversión importante y dedica su arte al arte teológico, al arte de la iglesia, al arte católico, digamos, de alguna manera. Entonces, este autor, este sacerdote, Henry Nouwen, él eh, menciona algo importante de esta actitud del hijo, cuando habla de el hijo pidiendo los bienes, pidiendo la parte que le toca en herencia cuando el padre todavía está vivo, porque, digamos, de alguna forma, si la herencia está relacionada con la muerte del padre, porque el padre pues ya está en sus últimos momentos, pedirla en vida pareciera que de forma indirecta es como desear la muerte del padre, o al menos podría sugerir algo así. Y esto es un poco escandaloso, porque ¿cómo un hijo va a desear eso de su padre? Pero, digamos, como el contexto en el que tal vez podemos meternos un poquito para entender cuál es la posición de ese hijo. Y luego de que el hijo recibe la parte que le toca por herencia, pues se marcha lejos. Y esto es importante también, porque una cosa es marcharse y otra cosa es marcharse lejos. Lejos de la casa paterna, lejos del padre, lejos de lo que hasta ahora ha sido su hogar. Y pues se va, y cuando sus bienes se le acaban, estando lejos, se da cuenta de su miseria, porque le toca que trabajar con, digamos, con animales, específicamente con cerdos. Eh, Y en la tradición judía esto es un poco humillante porque si recordamos, digamos, cuáles son los animales impuros, entre esos están los cerdos, ¿no? O sea, un judío no va a comer cerdo porque se supone que es este tipo de comidas que el animal que es impuro, etcétera. Entonces, sucede que el hijo viene y en realidad está al servicio del cuidado de cerdos. Es como que un poco humillante reconociendo lo bajo que ha caído. Más o menos eso es lo que quiere decir. Lo bajo que ha caído por el pecado, por apartarse del Padre, por el rechazo, por irse lejos, por decirlo así. Y no solo eso, sino que incluso los cerdos, los animales impuros, corren mejor suerte que él, porque sí tienen alimento y él no tiene, digamos. Y él quisiera, digamos, comer hasta el alimento de los cerdos, pero es en ese momento cuando se da cuenta de su vacío, de su miseria, y ahí ocurre el primer reconocimiento del hijo. Y dice, eh, pues al final yo aquí me muero de hambre,
mientras en mi casa los sirvientes de mi padre tienen abundancia de pan. Entonces yo aquí muriendo de hambre. Qué difícil es esto. Eh, y ahí como que recapacita el hijo y piensa, bueno, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que a fin de cuentas pecar contra el cielo es como pecar contra Dios, porque, digamos, el cielo de alguna forma es la vida de Dios, donde se encuentra Dios, es como, así es como lo entendemos. Entonces, pecar contra el cielo y contra ti es pecar contra Dios y contra el Padre. Entonces, decide tomar esa decisión de volver. De volver, él se da cuenta de que, bueno, es parte también de la mentalidad judía de que se comete un acto, entonces al acto eh, mal cometido le viene una pena. Tenemos una pena porque hice un mal. Y entonces piensa el hijo, eh, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Eso es lo que le va a decir al padre. Y eso que quiere decir perder los derechos de hijo. Y el derecho del hijo es estar cerca del padre, gozar de los bienes del padre, comer con el padre, etcétera. Y él piensa en la pena, en el castigo que le puede venir debido a que se ha alejado de Dios. Y es, renuncio a mis derechos de hijo, pero quiero volver. Y, digamos, hay un punto importante. Llega, regresa y dice que el padre lo vio desde lejos, digamos, seguramente es, para estar ahí dispuesto a ver que un hijo viene de lejos, tenía que salir todas las tardes, no sé, quizás eso queda más a la imaginación de cada quien, pero qué atento es el padre para que cuando aparezca el hijo, no sé, en el horizonte, donde sea, y él ya se da cuenta de que viene. Y cuando lo ve, corre, se echa en sus brazos, bueno, en el cuello más bien, lo besa, lo abraza y se siente muy feliz. Aquí está el punto de la alegría del que hablábamos al principio, porque quien se había perdido ahora está encontrado de nuevo, ha vuelto. Y aunque él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, eh, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a otro de tus siervos, de tus sirvientes. Pues el padre le dice, pronto, vístanlo, pónganle un anillo, pónganle sandalias, etcétera. ¿Y qué significa esto? El anillo, las sandalias. Bueno, como todo es simbología judía y podríamos decir algo al respecto, pues Schockel, Luis Alonso Schockel, el autor del que hablé al principio, él sugiere que el anillo y las vestiduras significa el revestimiento del hijo otra vez. Aunque tú ya no quieras o por culpa o por pena ya no te quieras sentir como un hijo, eso no significa que yo como padre no te vaya a tratar como mi hijo. Te recibo como mi hijo y en señal de eso, pues te doy el anillo, te doy las vestiduras, te doy sandalias y aquí estás de nuevo. Y, y qué alegría de verdad. Qué alegría para el hijo poder sentirse así y bueno, a lo mejor tal vez nosotros nos vamos imaginando un poco cómo sería estar en el lugar del hijo cada vez que, no sé, que pecamos, que caemos, que nos alejamos de Dios y pronto, pues a lo mejor por la culpa, por el peso de saber que nos hemos alejado del Padre que tanto nos quiere, nos sentimos así, que no nos sentimos merecedores de ser hijos de Dios. Pero pues este es el claro ejemplo de que Dios nos dice, bueno, aunque tú consideres que no te puedes ver a ti mismo como mi hijo, pues sí lo eres. Y creo que Dios siempre nos habla así, digamos, cuando volvemos, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, cuando buscamos el perdón de nuestros pecados, de alguna forma es volver otra vez al Padre y que amorosamente nos abraza por el cuello y nos llena de besos y nos dice que nos reafirma otra vez que somos sus hijos, que Él siempre nos ha visto como sus hijos y que lo vamos a seguir siendo. Ahora, luego de esta alegría,
de, de que el hijo ha vuelto a casa y que incluso hay fiesta de que el hijo está de regreso y matan al becerro más gordo y pues bueno, todos están celebrando, pues, pero hay alguien que no se alegra de eso, y es el hermano mayor, digamos, ¿quién? Y bueno, en parte podemos preguntarnos, ¿quién es ese hermano mayor? Y, y vale la pena como recordar también lo que dice el texto en el capítulo 15, versículo 2, cuando Jesús está hablando con los pecadores, bueno, sí, el texto le llama así, los recaudadores de impuestos y pecadores, eh, dice, los fariseos y los doctores murmuraban, porque ellos también estaban presentes, y decían, este recibe a pecadores y come con ellos. Más o menos es muy similar eh, a las palabras del hijo mayor a veces, digamos, cuando dice, mira, en el versículo 29 del capítulo 15 igual el hijo mayor le responde, mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces, en el hijo mayor hay un descontento que podemos identificar luego con los fariseos, con los doctores de la ley. Porque si recordamos, los doctores son aquellos que cumplen la ley judía, la ley mosaica, y los 10 mandamientos a rajatabla. O sea, es de aquellos que dicen, he podido cumplir con todas las leyes y este que se llama Jesús viene a decirme a mí cómo debo de vivir, más o menos. Eh, es este hijo mayor el que dice, llevo tantos años sirviéndote sin desobedecer una orden tuya, como diciendo, he cumplido la ley hasta ahora, he cumplido tus mandatos, etcétera. Pero eso pues nos da a entender algo, que no es suficiente para Dios, digamos, porque él le responde, entonces el padre le responde, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Entonces, para el padre, no solo significa eh, que, digamos, que se cumplan las normas, los designios, los mandatos, etcétera, sino que también significa la alegría del hijo que regresa, que se pierde y que regresa, y que el hijo mayor, digamos, de alguna forma ya ha gozado de mucho por el simple hecho de no haberse apartado del padre, es que es una gran dicha ya. Digamos, haber permanecido con el padre sin tener que ir a pasar por toda la miseria, etcétera, por darse cuenta del mal que ha hecho, digamos, gozar siempre de su presencia es algo bueno, es algo por lo cual también alegrarse y es algo importante. Pero Dios aquí, bueno, digamos, el Evangelio más bien, eh, nos hace ver la alegría de que un hijo perdido pues regrese. De que, no sé, a veces pues, bueno, esa es la maravilla de la universalidad del Evangelio, que a veces podemos incluso identificarnos con el hijo menor, a veces con el hijo mayor, porque somos humanos y a veces, quién sabe, podría ser de que nos enojemos porque un hermano que se ha portado mal, ahora regresa y decimos, no, y nosotros que siempre hemos estado, ¿cómo así que a nosotros no nos das lo mismo? Podría ser también que a veces nos puede pasar, somos como el hijo mayor, digamos. Qué maravilla la del lenguaje del Evangelio, que podemos ser tanto el hijo menor como a veces el hijo mayor, y que Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Cuando esto es así, igual, Dios tiene una respuesta para nosotros. Entonces, eh,
más o menos estas son las reflexiones que yo puedo ofrecer sobre la parábola del hijo del pródigo a manera de resumen. Digamos, el hijo se va, se da cuenta de su miseria, regresa, encuentra el perdón, Dios le reconoce como hijo, aunque a veces nosotros no nos reconozcamos a nosotros mismos como tales, pero que Dios nos restituye, digamos, en esa figura y nos abraza. Y es que la alegría esta alegría es como desde las entrañas, digamos, un padre que de verdad se desata en alegría por abrazar al hijo y es que es un amor muy, no sé, muy fuerte, digamos, es un amor tremendo, por decirlo así, no sé, y caer en la cuenta de eso, creo que viendo la Semana Santa, lo que estamos viviendo, pues pensar en eso, pensar en que seguramente nosotros somos merecedores de una pena, como dice el hijo pródigo. Ya no merezco llamarme hijo, pero por el sacrificio de Jesús, que, pues como sabemos, es Dios Hijo, y Dios Hijo no podría, digamos, haber estado ahí sin Dios Padre, ni sin Dios Espíritu Santo, digamos, por la Trinidad. Entonces, la muerte del Hijo, digamos, a manos igual de, de, de los pecadores, pues implica la redención, ¿no? La muerte de Dios Hijo nos redime a nosotros. Y esa redención, pues, nos hace ver que a pesar de que nosotros somos merecedores de una pena, pues Él ya la ha pagado. Digamos, eso es precisamente el triduo pascual, el memorial de la pasión y luego la resurrección, porque no se va a quedar solo en la muerte que nos redime, sino en la resurrección que también nos da vida. Entonces, podemos meditar en eso. Nosotros como hijo pródigo, a veces como hijo mayor, ya quedará, digamos, a- a- en, en, en la posición de cada quien, pero podemos pensar en eso, como el hijo pródigo, que somos merecedores de una pena por todo lo malo que podemos hacer, por haber caído tan bajo, por decirlo así, que somos merecedores del castigo, pero que ya lo ha pagado alguien por nosotros, que alguien ya ha sufrido y que por lo tanto Dios nos devuelve la calidad de hijos, nos recibe como hijos y no nos recibe, digamos, así como con reproches de que, sí, yo ya di la vida de mi hijo por ti en la cruz y qué tal. No, 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 nos recibe con mucho amor, sin reproches, sin echar en cara eh, lo que Él ha hecho por nosotros, sino pues con mucha alegría, con mucho amor, con esa fuerza entrañable del amor paterno. Y bueno, espero que les sirva en algo esta pequeña reflexión y pues, ha sido un gusto, de verdad.